Espero que estéis bien, yo estoy muy bien, estoy aquí, sigo al pie del cañón y vamos a empezar una nueva saga de vídeos, ¿vale? Mirad, estos vídeos son muy importantes y van a ser muy interesantes, no solo para los alumnos de cuarto de la ESO, sino para cualquier persona que lo quiera ver en general, porque voy a empezar una saga de vídeos relacionadas sobre la historia de España del siglo XIX y el siglo XX, ¿de acuerdo? Empezando el reinado de Fernando VII y acabaremos en la transición a la democracia española después de allá como 10-12 vídeos. Mirad, voy a seguir con el mismo esquema de siempre, van a ser vídeos muy cortos, van a ser vídeos interesantes y vamos a aprender la historia más allá del libro de texto en sí, ¿vale? Una historia amena, una historia que sea accesible para todos, ¿de acuerdo? Así que comenzamos. Empezamos y la primera parada en esta aventura que vamos a recorrer por el siglo XIX y XX lo tenemos en el reinado de Fernando VII. Pero realmente, ¿quién es Fernando VII? ¿Por qué se le conocía con el nombre de Fernando VII el Deseado? ¿Por quién era deseado? Es decir, los que desearon a Fernando VII fueron correspondidos. ¿Cómo fue su reinado? ¿Fue un reinado tranquilo? ¿Qué pasó en los últimos años de su reinado? ¿Por qué hubo problemas posteriores a su muerte y al nacimiento de su hija, la futura Isabel II? ¿Quién es Carlos María Isidro? ¿Qué pinta en toda esta historia? ¿Y por qué se inician las guerras carlistas después, una vez que acabó el reinado de Fernando VII? Bueno, pues todo esto y mucho más ahora. Comenzamos. Fernando VII nació en el año 1784, ¿vale? En el Escorial. ¿Qué importancia tiene? Mira, Fernando VII, o Fernando en este momento, yo a mis alumnos en clase les explico que realmente los reyes cogen el número en el momento en el que son reyes. Antes de ser reyes, pues tienen su nombre, en este caso Fernando de Borbón, ¿vale? Fernando de Borbón, ¿quién es? ¿Él dónde nació? Él nació en la mejor familia que se podía nacer en la época, ¿de acuerdo? Él no nació de una familia campesina, ni nació incluso en una familia noble normal, sino él nació en la familia del noble de más alta graduación, que es la monarquía, de más alta graduación, no, ese es el whisky, de más alto rango, ¿vale? Que es, en este caso, la monarquía española del siglo XVIII, ¿vale? Mira, Fernando VII es hijo del rey Carlos IV y Fernando VII Fernando en este momento tuvo 14 hermanos, ¿vale? Mirad, en esta época los índices de natalidad eran altísimos y los índices de mortalidad eran también igualmente altos. De hecho, mirad, Carlos IV tuvo, su mujer, la reina María Luisa de Parma, tuvo 24 embarazos, ¿vale? Sí, habéis oído bien, 24 embarazos. De esos 24 embarazos, 14 llegaron a término, ¿de acuerdo? Dio a luz, parezco ginecólogo, dio a término. Y es que se dice llegaron a término. Y de esos 14, solo 7 sobrevivieron a la edad adulta, ¿vale? Siendo Fernando VII, él, como he dicho, nació en el año 1784, el mayor de esos hijos, ¿vale? De sus hijos varones, por lo tanto es el heredero al trono español, ¿vale? Mirad, aquí no voy a hablar de Carlos IV, porque este reinado no nos pertenece o no está en el siglo XVIII, perdón, el siglo XIX, que es el que yo quiero explicar, aunque sí que en los primeros años Carlos IV dejó de ser rey de España en el año 1808. Mira, a Carlos IV le tocó una época muy mala. Le tocó una época muy mala porque él empezó, y esto lo digo muy rápido porque he dicho que no voy a hablar de Carlos IV, estoy liándome con Carlos IV. Rápidamente, Carlos IV le tocó vivir una época malísima. ¿Por qué? Porque Carlos IV empezó en el año 1768 a gobernar y justo en el año siguiente, año 1789, estalló la Revolución Francesa, ¿vale? Una Revolución Francesa que ya sabéis que conllevó que al rey Luis XVI le separaran la cabeza del cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, fue ejecutado en la guillotina. Y evidentemente cuando tú ves las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas remojar, ¿no? Es así el dicho. Por lo tanto, a Carlos IV le tocó una época muy mala. Él tuvo que cerrar fronteras, él tuvo que vivir a la sombra de esa Revolución Francesa, ¿vale? Mirad, allá por el año 1807, y esto ya sí que va relacionado con el reinado de Fernando VII, que es el que a nosotros nos interesa, en el año 1807, Carlos IV, pero más bien su valido, lo he dicho bien, no lo he dicho mal, es su valido, no lleva tilde,
que es digamos, su mano derecha, son las personas que normalmente están al pie del cañón con los monarcas. Su valido, en este caso el Manuel de Godoy, ¿vale? Príncipe, es conocido como Príncipe de la Paz. Pues Godoy había firmado un acuerdo con los franceses de Napoleón, ¿vale? Ya después de la Revolución Francesa, eso ya lo hemos visto en otros temas, llegó Napoleón y pues Godoy firmó un acuerdo con Napoleón, el acuerdo de Fontainebleau. Si alguien sabe francés, por favor, que me corrija. Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau, este tratado hablaba de que se permitía a las tropas francesas introducirse en España para invadir para una futura invasión de Portugal, ¿de acuerdo? España, que supuestamente iba a ganar, España iba a ganar supuestamente un trozo de una gran parte de Portugal, territorio ansiado por la monarquía española desde hace muchos años, ¿vale? Bien, ¿qué ocurrió? Realmente Napoleón no era tonto. Napoleón estaba haciendo su política expansionista por toda Europa e intentaba conquistar algunos países sin guerrear, ¿vale? Y uno de esos objetivos, un reino apetecible pero débil en este momento, era el Reino de España. El Reino de España era muy apetecible, todavía contaba con el territorio, con todo Sudamérica, excepto Brasil, con parte de territorio de Norteamérica, entonces, y Centroamérica entera. Entonces era un territorio, pues la verdad es que era muy deseado y muy codiciado por las monarquías europeas, pero era tremendamente débil, era tremendamente estable, era como se definió en el siglo XX a Rusia, y yo lo defino a España en esta época, era un gigante con pies de barro, ¿vale? Si tú le tocabas los pies y se caía, y se derrumbaba, ¿vale? Por lo tanto, mira, muy sencillo. Intentaba, pues evidentemente, todo el mundo sabía, o no, y si no eran muy tontos, que el Tratado de Fontainebleau no era para invadir Portugal, que bueno, que quizás se utilizaría para invadir Portugal, pero el objetivo ¿cuál era? Invadir España, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente Fernando VII, como heredero y príncipe de Asturias, príncipe de Asturias creo que lo he explicado alguna vez, pero el príncipe de Asturias es el título que tiene el heredero al trono español. En este caso, la heredera al trono español es la princesa Leonor, ¿vale? Y por eso se llama la princesa de Asturias, ¿vale? En Francia dan delfines y así pues. Cada país tiene un apelativo. Y aquí en este caso se denomina el príncipe de Asturias. Bueno, pues el príncipe de Asturias en esta época es Fernando, ¿vale? El infante Fernando. Y Fernando pues está viendo que la monarquía española que va a heredar, pues va a ser una monarquía, ¿qué monarquía va a heredar si realmente te van a invadir los franceses? Y no está de acuerdo. Dicen por ahí las crónicas y las leyendas que Godoy estaba preparando el desembarco o estaba preparando la salida de los reyes, incluso con toda su familia, estaba preparando la salida para América, ¿vale? Y como dijéramos, vamos, nosotros nos quedamos con América y ya pues que Napoleón se quede con España. Bueno, es verdad, es mentira. Lo importante es que Fernando VII se da cuenta que se va a quedar sin corona, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Apoyado por el pueblo, se enfrenta a su archienemigo, que su archienemigo en este momento es Godoy. Se enfrenta a Godoy y en lo que se va a conocer como el motín de Aranjuez. El pueblo español, en este caso al principio pues no está muy convencido del cambio, pero bueno, al final luego deciden apoyar apoyar pero a medio gas, ¿vale? Apoyar a Fernando. ¿Y qué hace Carlos? ¿Qué hace Carlos IV? Mira, Carlos IV estaba afectado de lo que se conoce como la enfermedad del noble. La enfermedad del noble no es otra que la gota, ¿vale? La gota ya sabéis que es un exceso de ácido úrico, yo ya me metí ante ginecólogo, tampoco me voy a meter ahora médico. El exceso de ácido úrico pues es una enfermedad que a día de hoy es llevable, es una enfermedad crónica, pero es llevadera. Pero en esta época que estamos hablando, pensad que estamos en el año 1808, principios del siglo XIX, es una enfermedad mortal, ¿vale? Y Carlos IV estaba ya muy agotado, no tenía ganas de luchar, y esa enfermedad tiene picos, y aquí le coincidió con un pico de enfermedad y decidió abdicar, ¿vale? Un reino dimite, un rey abdica, ¿vale? Pues en este caso el rey abdicó y le dio la corona a Fernando VII, ¿vale? Fernando VII ya sí que es Fernando, se convirtió en Fernando VII y desde ese momento se inicia una serie de acontecimientos en España vertiginosos. Rápidamente, ¿qué acontecimientos vertiginosos vamos a tener en España en este momento? Primero, Napoleón no le gusta. A Napoleón no le gusta un pelo lo que está pasando, como diría un amigo mío, no me gusta como mea la perrica. ¿Por qué? Porque Fernando VII es un rey, no se sabe si es más fuerte o más débil que su padre, pero por lo menos no está enfermo. No está enfermo,
y se nota que tiene ganas de reinar, ¿de acuerdo? Cosa que Carlos IV quizá tenía ya una dejadez, ¿de acuerdo? Sobre todo a lo mejor quizá por su enfermedad y porque se le ha ido la situación de las manos. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Napoleón cita a padre e hijo a una reunión, a pasar un fin de semana gratuitamente en Bayona, ¿vale? Que Bayona está en el sur de Francia, muy cerca con la frontera por la zona del País Vasco. Bueno, pues los reúne en Bayona. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de coger la corona para sí. Bien, mira, después de muchas presiones, y os resumo rápidamente esto, después de muchas presiones consigue que Carlos IV le firme un documento a Napoleón por el cual si su hijo le da la corona a Carlos IV se la da a Napoleón, ¿vale? Napoleón, ¿qué hace? Presiona a Fernando VII para que le devuelva la corona a Carlos IV. Fernando VII al final, después de muchas presiones, le devuelve la corona a Carlos IV y Carlos IV se la da a Napoleón. Que Napoleón automáticamente nombra rey a su hermano José Bonaparte, ¿de acuerdo? Que se convierte en José I Bonaparte con el apellido de Pepe Botella. Que cada uno piense por qué lo llamaban Pepe Botella, ¿de acuerdo? Bien, va relacionado con las botellas, ¿vale? Y con el vino. Ya no doy más pistas, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Entonces, una vez que tenemos que Napoleón ha cogido el poder, los reyes españoles se van. De hecho, ya es que ni vuelven, ¿vale? De Bayona automáticamente se van a Francia. A diferentes lugares. Por ejemplo, el Carlos IV se va al norte de París, a unos 80 kilómetros, allí a una especie de granja que había, una granja escuela de verano. Y allí pues tienen una paga vitalicia y son mantenidos bastante bien, ¿vale? Luego lo que pasa es que luego Carlos IV decide cambiarse de lugar, se va a Niza, Napoleón no lo mantiene, bueno, entonces Carlos IV, la verdad es que los últimos años de Carlos IV, y encima con su enfermedad, no fueron muy buenos para un rey de España, ¿vale? ¿Qué hacen con Fernando? A Fernando lo meten en un castillo en Balançay, ¿vale? Está en el centro de Francia, ¿de acuerdo? Están ahí medio aislados, pero bueno, por lo menos está en un castillo, está en una zona. Mirad, Fernando vivía de muerte, ¿de acuerdo? A Fernando lo mandan allí con su tío Antonio y con su hermano menor, Carlos María Isidro, ¿vale? Que este luego va a dar unos follonicos más adelante. Y ellos allí, pues están, la verdad es que dicen las crónicas, esto todo se basa en crónicas, en leyendas, en escritos, que allí estaba de muerte, ¿de acuerdo? Venga a celebrar fiestas, sigue teniendo sus títulos nobiliarios, tenía su gente que trabajaba para él, tenía su... Hombre, no podía salir libremente, pero vamos, allí en el sitio, en el feudo en el que está metido, pues puede montar a caballo, puede hacer muchísimas actividades que ya para cualquiera lo quisiera una persona menos agradecida o menos agraciada que en este caso Fernando VII. Bueno, todo se ha dicho que conforme fueron pasando los años y el imperio de Napoleón se fue deteriorando, el dinero que llegaba a Fernando VII cada vez era más escaso y cada vez tenía que prescindir de más lujos y cada vez la situación se hizo más compleja, ¿vale? Más complicada. Bien, mirad, ¿qué pasó en España mientras? En España la gente se pensaba que Fernando VII estaba luchando en el exilio, ¿vale? Y en lugar de estar haciendo allí con su tío Antonio, que dicen que aprendió a hacer punto de cruz, en lugar de estar haciendo punto de cruz con su tío Antonio, se supone que estaba luchando por el bien de España y por la libertad de España y por la expulsión del pueblo francés. Mentira, ¿vale? Ya os he dicho que mentira. De hecho, Napoleón, el propio Napoleón mostró muchísimas cartas de Fernando VII, en donde Fernando VII le pedía por favor el matrimonio con alguna de sus primas, con alguna de sus hermanas, quería pertenecer a la familia Bonaparte como fuera, porque era su ídolo, un peloteo con Napoleón que no puede ser. Y mientras España, ¿qué hacía? España luchaba, España luchó, España mediante unas guerrillas se convirtió, España, los pueblos, los campesinos, el pueblo español luchó para expulsar a los franceses. No queríamos franceses, no queríamos que nos invadierais, os echamos, os intentamos echar, ¿de acuerdo? En nombre de Fernando VII, ¿vale? Posteriormente, con la ayuda del ejército regular español, con la ayuda de los británicos, que aquí sí que se interesaron en ayudar a España, y ahí fue donde aprovecharon que habían tomado Gibraltar 100 años antes. Bueno, pues en este caso, una vez mientras que se produjo la guerra de independencia, como ya hemos visto como vimos en su punto,
los liberales españoles se dedicaron a legislar también. Es decir, no solo luchar contra los franceses, sino también legislamos. ¿Cómo legislaron? Pues de la siguiente forma, creando lo que se llama la Constitución de la Pepa. Mirad, esta Constitución de la Pepa es muy sencilla. Voy a acercarme un poco más porque me he ido muy lejos. Esta Constitución de la Pepa lo que pretende, o lo que busca, o lo que hacía era acabar con el antiguo régimen. Con el antiguo régimen español, acabando con los privilegios de la nobleza, acabando con los privilegios del clero, acabando con la distinción, con la separación feudal, incluso con la economía feudal. Era un cambio radical. No era una democracia, no se hablaba en ningún momento de democracia, pero sí que esa Constitución de la Pepa, se llama de la Pepa porque, repito, aquí en España se le ponía apodo a todo. Esa Constitución de la Pepa se promulgó el 19 de marzo de 1812 en Cádiz, ¿vale? Cádiz era la única ciudad libre de los franceses, ahí no habían llegado los franceses, ahí estaban las tropas británicas, junto con exiliados españoles, y ahí fue donde se inició la posterior reconquista. Bueno, esas Cortes de Cádiz se promulgó la Constitución del año 1812. ¿Qué ocurre con esa Constitución de 1812? Que no le quitaba el poder al rey, pero se lo limitaba, ¿de acuerdo? Es decir, limitaba el poder al rey, existía un parlamento y se acababa la monarquía absoluta. Vale, acaba la guerra, los franceses, como os he dicho, son expulsados. Y después de la expulsión de los franceses por el Tratado de Versailles, se le devuelve en el año 1813 la corona a Fernando VII y vuelve a España en el año 1814. Fernando VII había sido considerado el deseado porque España deseaba su vuelta. Los españoles que estaban luchando en nombre de este hombre que estaba haciendo punto de cruz allí en Francia, deseaban la vuelta de ese monarca. Era Fernando VII el deseado. Y pensaban, la mayoría, que con Fernando VII llegaría el liberalismo. Un liberalismo por el cual habían luchado en Francia unos años antes, un liberalismo que supuestamente seguía estando en Francia pese al imperio de Napoleón, la verdad es que unas libertades, se podían buscar unas libertades, pero claro, ahora Fernando VII tiene una doble tesitura. Por un lado, ¿qué hago? ¿Apoyo a los liberales o apoyo a los absolutistas? ¿Vale? Entonces, mirad, él al final es fiel a sus propia ideología. Él era un rey absolutista y él mediante el manifiesto de los persas dice que acaba con la Constitución, la abole, y con la Constitución de 1812, y de nuevo vuelve el antiguo régimen, vuelven los privilegios que él tenía antes y vuelve la situación a estar exactamente igual que en el año 1808, justo antes de los levantamientos del 2 de mayo del año 1808, donde comenzó la guerra de independencia española, ¿vale? Contra los franceses. Bien, es decir, vuelve al antiguo régimen y él ahora mismo a los liberales los va a perseguir. Esto se conoce, o esta vuelta de Fernando VII en el año 1814 va a pasar por 3 etapas, que van a durar entre el año 1814 y el año 1833, que es cuando fallece. Bueno, pues de estas 3 etapas, la primera se va a llamar como el sesenio absolutista. Son 6 años, ¿de acuerdo? Pues el sesenio, si fueran 10, sería una década, que eso lo veremos después. Bueno, pues el sesenio absolutista, entre el año 1814 y 1820, se caracteriza sobre todo por eso, por la reimplantación del absolutismo borbónico y la persecución de los liberales. Mira, en el año 1815 en Europa se firmó, una vez que cayó Napoleón, se firmó un acuerdo por el cual se llamó la Restauración Borbónica, y en el Congreso de Viena se creó la Santa Alianza. La Santa Alianza era un acuerdo europeo que las potencias absolutistas firmaron con la intención de, si en algún momento dado pasaba algo a nivel internacional, donde una monarquía absoluta se viera en peligro, pues esa Santa Alianza actuaría para ayudar a ese país. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 1820 el general Riego hizo un pronunciamiento militar, ¿vale? Mirad, ¿qué es un pronunciamiento militar? Un pronunciamiento militar, a diferencia de un golpe de Estado normalmente conlleva violencia, ¿vale? Bueno, normalmente conlleva violencia, mientras que un pronunciamiento militar es que una parte del ejército muestra su visión hace un pronunciamiento militar, normalmente, evidentemente, contrario al régimen establecido, y intenta ver qué parte o con qué apoyos cuenta. Si cuenta con los apoyos suficientes, el golpe de Estado funciona, el pronunciamiento militar funciona y hay un cambio de régimen. Si no cuenta con los apoyos suficientes, sin haber violencia, una de dos, o es encarcelado o es exiliado. Normalmente se exilian, ¿vale? Porque al no haber violencia, el delito que tiene es un delito menor, ¿de acuerdo? Mirad,
el general Riego es un batallón que está preparado, un regimiento militar que está preparado para ir a América a luchar contra los americanos que están iniciando su independencia de la América española, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que el Riego no está de acuerdo con el sistema político español ni cómo está gestionando Fernando VII la política española y realiza ese pronunciamiento militar. Mira, en un primer momento, allí esto lo realiza en Sevilla en el año 1820, el día 1 de enero, ¿vale? Vaya año nuevo que le dieron a Fernando VII. El pronunciamiento militar al principio no tiene mucho éxito, incluso Riego se tiene que esconder en las montañas de Extremadura. Lo que pasa es que poco a poco, con el paso del tiempo, se va incrementándose un poco el descontento hacia Fernando VII, auspiciado por este pronunciamiento militar, hasta que al final, en marzo, después también de un pequeño motín en diferentes puntos, en La Coruña, en diferentes puntos de España, hasta que al final Fernando VII dice, uy, a ver si esto se nos va de las manos. Entonces dice, bueno, vamos a iniciar un nuevo camino democrático, liberal, constitucional, y yo voy a ser el que guíe este camino. Bueno, tú cómo se sube al burro el tío. ¿Qué ocurre? Que se inicia ahora lo que se conoce como el nombre del trienio liberal. ¿Vale? El trienio liberal lo primero que hace es desempolvar. Fernando VII sigue siendo rey, ¿vale? Lo que pasa es que tiene un gobierno, tiene un parlamento que va a seguir las directrices de la Constitución de la Pepa, es decir, se desempolva la Constitución de la Pepa y se vuelve a gobernar en función a esa Constitución, ¿vale? Esta Constitución, recordamos que acaba con el antiguo régimen, todo eso que no lo voy a repetir, pero Fernando VII, ¿qué le pasa a Fernando VII? ¿Vosotros creéis que Fernando VII va a estar de acuerdo con este movimiento? No va a estar de acuerdo con este movimiento, Fernando VII. ¿Y qué hace Fernando VII? Pues Fernando VII, callaico, le pide ayuda a Europa. ¿Qué ayuda le pide Europa? Esta ayuda que le pide Europa es la activación de la Santa Alianza. Mira, la Santa Alianza nunca ha actuado y Francia, que es uno de los países que más interesado está en la Santa Alianza, le dice a ver si puede resolver el conflicto sin muchos problemas. Pero realmente Fernando VII no es capaz de resolver políticamente este conflicto y pide la intervención de esa Santa Alianza. Esa Santa Alianza manda a los 100.000 hijos de San Luis. Que no es que San Luis tuviera 100.000 hijos, sino que es el nombre con el que se conoce al ejército encabezado por los franceses, un ejército de franceses que interviene en España y después de unos 6 meses de lucha, aunque eran menor número que el ejército español, pero mejor preparado y mejor armado, consigue derrotar al ejército español y reinstaurar la monarquía absoluta de Fernando VII. Fernando VII lo primero que hace es fusilar, ejecutar por ahorcamiento a Riego y a bastantes de sus ayudantes e inicia de nuevo una tercera etapa, el trienio liberal, la segunda etapa, inicia una tercera etapa que se va a conocer como la década ominosa. Mira, esta década va entre el año 1823 y el año 1833, que ya se muere Fernando VII. Esta época se va a caracterizar por una aplicación a rajatabla del absolutismo, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier movimiento subversivo liberal va a ser cortado de raíz. Incluso, mirad, hay otro movimiento militar que realiza el general Torrijos. El general Torrijos estaba exiliado en Gran Bretaña desde la caída de Riego, ¿vale? Desde el año 1823. Y en el año 1831 vuelve a España, ¿vale? Y es descubierto en las playas de Málaga y es fusilado en esas mismas playas de Málaga junto a 48 de sus ayudantes, ¿de acuerdo? Es decir, en este momento Fernando VII no contemplaba ningún tipo de darle manga ancha al liberalismo, ¿vale? Bien, pero ahora ¿qué va a pasar? Mirad, ahora se va a abrir, sobre todo al final de su reinado, se va a abrir una época diferente. Y es lo siguiente. Fernando VII con la mujer no ha tenido mucho éxito. Fernando VII también dicen que le faltaba un poco de higiene, estaba un poco gordito de más, era una persona que ya no era el deseado, sino que más bien ha sido odiado. Incluso por muchos historiadores ha sido catalogado como el peor rey de la historia de España, ¿vale? Entonces, imaginaos qué cambio de ser el deseado a ser el no deseado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Fernando VII tiene un problema y es que parece que no funciona muy bien con las mujeres. Con sus mujeres. De hecho, ha tenido mala suerte con los matrimonios porque la verdad es que las tres primeras mujeres se han fallecido a los pocos años de estar con él, a los 2 años más o menos, y no tiene descendencia, ¿de acuerdo? Y tiene la misma enfermedad que tenía su padre, es decir, tiene gota. No es una enfermedad hereditaria, pero es una enfermedad que sí que tienen muchos los nobles, que no lo he explicado antes.
porque comían carne de caza, es decir, comían tanta carne de caza que los animales antes de ser cazados segregan grandes cantidades de ácido úrico, y ese ácido úrico es malo para el ser humano y al final provoca la enfermedad de la gota mezclada con otros fenómenos, supongo, genéticos. Esto ya que algún genetista lo explique, que ahí ya no me voy a meter yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, Fernando VII también está enfermo y no tiene descendencia. Por lo tanto, ¿quién va a ser el heredero al trono español? En ese momento, su hermano Carlos María Isidro, que es el siguiente en la línea sucesoria a la monarquía española. ¿Qué ocurre? Que él se vuelve a casar con su sobrina María Cristina de Borbón dos Sicilias, y aquí que los reyes se casan entre ellos, luego salen, por eso salen todos medio tontos, ¿vale? Bien, Fernando VII se casa con su sobrina, y oye, mira, qué casualidad, que se queda embarazada, ¿vale? Vale, ahora surge un problema. ¿Por qué? En España, desde la época, un siglo anterior, desde la época de Felipe V, hay una ley que se llama la ley sálica, ¿vale? La ley sálica es la que te dice que no pueden reinar las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, esa ley sálica, claro, no pueden reinar las mujeres, por lo tanto, claro, en ese momento no había ecografías, entonces no se sabía si lo que estaba María Cristina iba a tener una niña o un niño. Entonces, claro, Fernando VII lo que quería era perpetuar su linaje. ¿Cómo lo perpetúa? Pues dice, mira, yo soy el rey, soy absolutista, quito la ley. Pues, oye, pues es que al final el que la puso, pues este la quita. Y esa ley que puso, esa ley sálica que quitó, la cambió por una ley que se conoce como la pragmática sanción. Esta pragmática sanción es una ley por la cual tienen preferencia a los varones, ¿vale? Pero en ausencia de los varones sí que pueden reinar las mujeres. Es decir, imaginaos que nace una niña. Oh, qué casualidad, nace una niña, Isabel de Borbón, ¿vale? Y de pronto tiene un segundo embarazo su mujer, que lo tuvo también, y en puesto de haber nacido Luisa Fernanda, ¿vale? Nace un niño, ¿vale? Que se llamase, yo qué sé, Juanito. Pues Juanito automáticamente, desde el momento en el que nace, se convierte en heredero, pese a tener una hermana mayor, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que dice la pragmática sanción. Pero claro, la pragmática sanción lo que hacía era quitaba ya totalmente los derechos sucesorios a Carlos María Isidro, salvo que se murieran sus sobrinas, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, Carlos María Isidro, pues quieras que no, pues se enfada bastante. Esto ya sí que pertenece al siguiente tema. Simplemente que sepáis que al final Fernando VII tuvo dos hijas, ¿vale? Isabel y Luisa. Y la heredera al trono fue Isabel. Isabel nació en el año 1830 y cuando muere su padre, ¿vale? Cuando su padre fallece, ella solo tiene 3 años. Por lo tanto, se genera un problema y es que se va a quedar de regente su madre María Cristina, pero con su cuñado, en este caso Carlos María Isidro, pues que la ha liado, que quiere guerra y que él reclama los derechos sucesorios para sí, ¿vale? Bueno, pues con esto acabó el reinado de Fernando VII y bueno, pues lo típico, espero que aprendáis mucho. Ya sabéis que hoy se ha alargado muchísimo el vídeo, yo creo que vamos a llegar a los 30 minutos, madre mía. Pero bueno, es la historia en 15 minutos de Sergio, pues hoy de 15×2. Bueno, pero antes de irnos quiero que veáis una cosa. No sé si os habéis fijado en detalle, bueno, pues sabéis que esto es un nuevo set de grabación, el set 3 de los estudios de Sergio. Y no sé si habéis fijado un pequeño detalle, mirad aquí arriba. ¿Sabéis quién es ese? Sí, el mismo. Estamos todo el rato con Fernando VII, que lo tengo aquí ayudándonos para esta grabación, para este vídeo. Aquí lo tenéis. Fernando VII, enmarcado y dispuesto a participar con nosotros, ¿de acuerdo? Así que Sergio Paredes y Fernando VII se despiden de vosotros. Ay, cuidado que se levanta un poco. Hasta el nuevo vídeo. Chao, chao. Hasta luego.